Askurukipan takenitaki. Asquiruquipana yatichiri. Akirukipanaya tichiri. Waliki, pallantañan, aymari tekawimpi, sufijos kotren. Yatakasqa nawa, pepa yatakawin ha, sufijo pacha, ¿no? Ajá, yatakra kiñaniwa, sufijo, sufijo, pana, ¿ya? Aquí está diéresis, ¿ya? Pachaca, chimpu, ¿ya? Entonces, este sufijo pana es un sufijo verbal condicional, ¿ya? Así voy a poner. Condicional. Sirve más o menos para lo que son las imitaciones, ¿ya? Ejemplo, jutaña, ¿qué es jutaña? Venir. Venir, ¿no ve? Sí, verbo venir, jutaña. Le quito el infinitivo, juta queda como raíz, ¿no? ¿Sí? Ahora aquí lo voy a eliminar. A ver, el vocal lo voy a reemplazar por i, ¿ya? Jutipana. ¿Qué estoy diciendo? En su venida. Ya más o menos, aquí tal vez con una palabra no se va a entender, ¿no? Pero por ejemplo, si yo digo, Jutipan Sarañagua, ¿qué estoy diciendo? A ver, voy a hacer eso, ¿ya? ¿Qué significa ahora? Si él vino, hay que ir. Exactamente, ¿no? O si viene, hay que ir, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? Entonces, sí, solito, Jutipana, ¿no? Si viene, eso significaba, ¿no? Simplemente ahora para que se entienda, estamos poniendo otra palabra más para que se complemente bien. ¿Ya? A ver, otro. A ver, otro. A ver, ¿qué puede ser? Hachaña. ¿Qué es hachaña? ¿Qué verbo es? Llorar. Llorar. Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo quito. Hach como raíz. Ahora, ¿qué significa? Va a llorar. Si llora. Si llora. ¿No ve? Entonces aquí podría decir, por ejemplo, Hachipanja, lloraña o si llora hay que dar, ¿no ve? Ah, no. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ya. Repito nuevamente, tal vez faltaría aquí, digamos, otro complemento, pero así ya se tiene que entender, ¿no? Y he puesto para que se entienda. ¿Sí? A ver, otro verbo, otro ejemplo. La ruña. ¿Qué es la ruña? Reír. Quito.
Darupana, ¿qué se va a significar? Si ríe. Ríe. Bien, ¿eh? Bien, listo. ¿Qué va a hacer él? Ay, no. Bueno, yo te dejo a ti. Ya. Ya, a ver, ¿qué te empiezas? Taktanepjam. Ya te quiere Sí. ikipana de dormir. Ya. Ikipana. Y, Ikipana. Ya. Sí, duerme, ¿no ve? Yo pues, Ikipanja. Sí, Serjao, digo. Si duerme, me voy, ¿no? ¿Eh? Ikipana. ¿Se ha entendido alguna pregunta de este sufijo? Hanat tanich kanaki. Sí se entendía, cualquier. Más que ya te quiere. Ya. Vale, como excelente que niña, ¿no? Ahora tenemos otro sufijo. Esto es sufijo paya. ¿Ya? Este sufijo paya es un sufijo igual verbal. Verbal es frecuentativo. Frecuentativo. Ejemplo, muy uña. ¿Qué es muy uña? Dar Dar vueltas. vuelta. Dar vuelta, ¿no ven? ¿Sí? Dar vuelta. Eso es muy uña. Entonces, yo antes del infinitivo voy a colocar el paya. ¿Ya? Muyu, paya, ña. Ahí está el. Simplemente lo he aumentado antes del infinitivo. Ahora, ¿qué es muyu, paya, ña? Dar vueltas y vueltas. vueltas. Ya, pero alrededor de algo ya, ¿no ven? Rodear. Esto es rodear, rondar, ¿no ve? Rondar, puede ser rodear, puede ser andar alrededor, ¿no ve? ¿Sí? Muy upayaña, ¿no? Estoy dando vueltas alrededor de algo, ¿no? Muy upayaña. ¿Queda claro esto? A ver, otro, ya acá, a ver. A ver. Yatja payaña. ¿Qué significa? Ahí está el sufijo paya. Yatja payaña. eh, Repetir. Eso es imitar. Imitar, claro. Es imitar, ¿no? Es imitar. Es remedar, ¿no ve? Mm, Remedar. Imitar o remedar. A ver, ¿algún otro ejemplo se les ocurre? Recuerden, es frecuentativo, ¿no? A ver, taktapjam. ¿No? ¿Ninguno?
Anita, acá, Hotki. Yatishiri puede ser Laru Payaña. Ah, ya, la rupayaña. ¿Qué sería la rupayaña? Laru Payaña podría ser reír frecuentemente de cualquier cosa, algo así. No. La rupayaña puede ser como que yo me río, no sé, de alguien, ¿no? Ujú, Varias veces, ¿no? claro, Sí, pero de alguien o de algo, ¿ya? como burla. Exactamente, eso es. Ya. Eso es la rupayeña. Ya casti, a ver. Tane pam. Yatichiri Tokopayaña. Rupayeña, sí, también. Ya, igual esto es bailar. ¿Cómo podría ser bailar? Con vista a alguien. Imitar, ahí sería bailar imitando a alguien. Exactamente, tal vez por eso, ¿no? Bailar, imitando, algo así, ¿ya? Ya, eso es, no se olviden, es frecuentativo, ¿ya? Frecuentativo. Eh, ¿Tiene algún otro ejemplo? Hijo payaña. Hijo payaña, tal vez sí, ¿no? Igual corretear alrededor de algo, ¿no ve? Como muy payaña, ¿no ve? Ya, humana que ya ya. Van a buscar otros más. Ya acá sufijo, acá sufijo, pi, como, esto ya conocen, un octava. Esto es sufijo nominal, ¿no? Nominal, reafirmativo, ¿no? Reafirmativo. Ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él o ella. Tú o él. Él o ella, ¿no? Jupa. Ahora, en vez de, no, sino aquí lo aumento el pi. Jupa pi. ¿Qué estoy diciendo? Él es. Siempre, Es siempre como es él. él, Él, pues, él es pues o él siempre es pues, ¿no ve? ¿No ve? O él siempre es, ¿no ve? Hasta ahí, Sí. ¿no? Hasta ahí, no sé. Yatichiri, ese también es pi, es como el gua. No, esto es reafirmativo, sirve para reafirmar. El gua es Ah, ya. afirmativo. Por Ah, ya, ejemplo, ya. yo sé que eres Vilma, pero estoy dudando, ¿ya? Y a Letson le pregunto, ¿no? Vilma es noveno, ¿eh? Sí, ella es, ¿no ve? Así. Me está Ah, reafirmando. Me dejo. ah, Amo decir, Janich, maija, maija. maija, maija. Ay, sí, se entiende. A ver, puede ser igual en colores, ¿no? Por ejemplo, Han O, ¿no? Blanco, ¿no? Han Pi, ¿no? Blanco es pues, más o menos, ¿no? ¿Ya? ¿De qué color es tu camisa? Blanco es verdad, ¿no? Sí, pues, blanco es, ¿no?
¿no? Puede estar medio percudido, pero para mí puede ser blanco, ¿no? Y el otro puede dudar, ¿no? ¿Ya? Pues sirve esto para reafirmar. A ver, otro ejemplo, a ver, una pispas. Guainapi. Ah, ok, muy bien. Huaynapi. ¿Qué significaría Huaynapi? Joven. Jóvenes, ¿no? Jóvenes, pues, ¿no? Más o menos, ¿no? Reafirmando, ¿no? Es joven, ¿no? Sí, pues, más o menos así, ¿no? ¿Ya? Eso es el sufijo pi, Yes. reafirmativo. A ver, ya, a ver. Cañas cupapi. Ah, ok. Añascu. Esto es auto. Añascupa, su auto, ¿no ve? Ahora lo pongo el pi. Añascupa pi. ¿Qué estoy diciendo? Es su carro. Es su Ah, auto, Claro, pues. sí, claro, como diciendo, sí, es su auto. Exactamente, tal vez desde pues puede ser sí, ¿no ve? Una afirmación, ¿no ve? Ajá. Sí, es su auto, ¿no ve? Lo estoy reafirmando, recontraafirmando. ¿Ya? ¿Vale que? ¿Estamos así? ¿Cuál? Ya te diré. ¿Vale que? Chaja, ya para que, a ver. Sufijo pitita, no, pita nomás. Este sufijo es nominal y se utiliza para sustentar. Se conoce como sustentante. Ya, sustentante. Ejemplo. ¿Saben qué es esto? A ver. Aku. ¿Sabe qué es aku? Aniwa, unasa. Chatapunín. Aku, a ver. harina. Eso, pito, más que Pito. más que harina. Pito, ¿no? Eso es aku. ¿Ya? Aku. Ya, pito, pues de quinoa, de cebado, ¿no? Ahora voy a poner, mira, acupita. ¿Qué estoy diciendo? A base de pito, ¿no ve? ¿Queda claro? Hanich. Es ya te chile. Aniwa, Ya, aniwa, chamawa. Kunach ama, a ver. A ver, ¿qué es esto? Uma. Agua. Agua. Y si pongo umapita A base de agua. a base de agua. Ah, ya. Ahora eh, sí. Maija. Umapita. A ver, ya, a ver. Manca. Manca. Ya. Manca. Mancapita, ¿no? A base de comida. Ya, ya acá. Anta, ¿qué es anta? Pan. Pan. Antapita, ¿qué estaré diciendo? A base de A pan. base de pan. Eso, a base de pan. ¿Eh? No sé si a ustedes les pasaba, pero antes mi abuelita le gustaba hacer comer harto en la mañana, ¿no? Siempre decía su excusa, decía, no va a haber merienda, ¿no? Vas a comer. Acá pita uruta, dice, ¿no? Sí. Sí, en Acá, la ¿qué es mañana se acá? hacía sopa. Exactamente. Acá, ¿qué es esto? Esto. Ah, esto, ¿no? Es Acá pita, a base de esto, ¿no? sí. A base de esto. ¿Vale? A ver, ya acá mayamcha. Yatichiri, toncopita. Ok. Tonco maíz.
Entonces, papita a base de maíz, ¿no? Jalapita. Jalapita, Ajá. ¿qué sería? A base de De piedra. piedra. Ujú. Ah, ya. Pero, jalapita. Creo que no va esto, ¿no? ¿Tú Ajá. podrías estar a base de piedra? Mm, No. No creo que. No, ¿no ve? No, 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 no. Aguaspita. Aguaspita ya es, Ah, ¿no? eso sí. Aguaspita, ¿no? A base de haba, ¿no? Tapas. A base de haba. A ver, Kunan Pispas. Choquepita. Ya, ¿Qué es eso? chope. Chope, Papita. papa, ¿no? Ujú. Chopepita. A base de papa. Vale. Jupapita. 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 ¿Ya? A base de quinoa. Listo. ¿Quedó claro, no ve? ¿O no? Sí, ya, Chiri, una consulta. Sí. Entonces, esto es solamente para comida, porque antes la compañera dijo jalapita que sería a base de piedra, o sea, de una construcción podría ser, por ejemplo, esta casa está hecha a base de piedra, o solamente es para comida. Ah, para comida es esto. Ah, ok. Ya. Países más. Para construcción, otro sufijo, ¿ya? Por ejemplo, construcción sería de, ¿no? Entonces, calata, ¿no ve? Entonces, de piedra, ¿no? Ah, ok. Países más. Vale, ¿cuál que? Antes que ponía. Esto es. Sufijo pita. Chaja acá sufijo de aquí. Sufijo puni. Esto ya conocen. O también es pini. ¿Ya? Sufijo puni o pini. Depende de la región. Esto es un sufijo enfático. Enfático. Ejemplo. Jupa es él o ella. Puni, wa. ¿Eh? Ahí está el puni. Jupa puni wa. ¿Quién es? ¿Qué estoy diciendo? Él siempre es. Él o ella siempre es, ¿no ven? Ujú. Él siempre es, ¿no? Ahora el kitty es quién, ¿no ven? Sí. Yo puedo decir kitty Puniwa. punisa. ¿Ve? Esto sería pregunta, ¿no? Pronombre interrogativo, ¿no? Kitty punisa. Entonces, esto va a significar ¿Quién siempre es? quién siempre es. ¿Ve? Entonces, es algo enfático. ¿Ya? Enfático. Vamos a ver, ya cambio. Hana Puniwa. Ok. Hanapuniwa. ¿Qué estoy diciendo? Claro siempre está, ¿no? ¿Ve? O está claro. Pero en el sentido de que no a la claridad, ¿no ve? Sino al... ¿Cómo sería esto? Hanapuniwa. Está claro, ¿no? O sea, en el sentido ¿Entendido? de que se conoce, ¿no? Está claro. Está ¿Sí? claro. Ujú. Otro ejemplo. Moxapuniwa. Ok. Moxa puniwa. ¿No? Entonces esto es rico siempre es, ¿no ve? Rico, delicioso, ¿no? Sí, ¿no? Dulce, ¿no? Moxa puniwa. Otra vez, ukama. ¿Qué significa ukama? Así es. Yes. Es. Así es, ¿no ve? O así, ¿no ve? Ukama, así. Ukama puniwa. ¿Qué estoy diciendo? Así siempre Así es. siempre es. Así siempre es.
A ver, yaqa paste, yaqa una está hoy. Kuna puniwa. Una puni, ya. Una puni, ¿qué significaría? Que siempre es. Sí, siempre es. Ya, entonces pregunta. Kuna es qué, ¿no ve? Kuna punisa, ¿no ve? Ya, yaqa. Chamapuniwa. Ok. Chamapuniwa, ¿no? Difícil. Siempre Es. es. Otro, por ejemplo, jutaña, ¿no ve? ¿Qué es? Venir, ¿no ve? Yo pongo juta puniwa. ¿Qué estoy diciendo? Voy a venir siempre. Voy a venir siempre. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? ¿Queda claro? ¿Y el Kanapuniwa. laru puniwa? Ya. Laru puniwa, ¿no? Entonces, esto es voy a reír siempre. Ya casté. Puniwa. ¿Qué estoy diciendo? Va a haber siempre, ¿no? Sí. Japuniniwa. Ya, esto vale como que ya, amo es ya. Ampara puniwa yatichiri. ¿Se puede ya. usar las partes del cuerpo? Sí, ampara puni para puniwa. La mano siempre es, ¿no? Y a Tichiri, Sí. se podría decir entonces Aruma puniwa. Ya. Noche Sí. siempre es. O- Por ejemplo, no sé, me dice, va a haber una fiesta, ¿no? ¿Dónde, digamos? En tal lugar, ¿no? Va a ser de día o de noche. Aruma niwa o aruma puniniwa, ¿no? Va a ser de noche siempre, ¿no? O va a ser de noche, pues, ¿no? Sí. Aroma puniniwa, ¿no? Va a ser de noche siempre, ¿no? Aroma puniwa, pues noche siempre es. ¿Vale? Kunampich. Haratanich. Kanawia. Ya, ¿vale? Que. Yakaraki. Sufijo ta, pu, ta, pta, ¿no? Este sufijo es verbalizador, ¿ya? Y sirve o se utiliza para tema de transformación. Transformación. Ejemplo, uta. ¿Qué es uta? Casa. Casa. Eso, ¿no? Ahora, yo pongo utaptaña. ¿Qué estoy diciendo? Convertir en casa. Convertirse en casa, ¿no? Utaptaña. Ano, perro, ¿no? Anoptaña. Convertirse en perro. Tal vez medio raro el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estamos jugando, digamos, ¿no? Entonces, anoptaña, utaptaña, ¿no? O, digamos, ¿no? Ya alguien está construyendo, nuestro vecino, su casa, ¿no? Entonces dicen, ¿no? Ya está, utaptaío, ¿no? Utaptaío, ¿no? Estamos utilizando este sufijo, ¿no? Entonces ya está, ya parece casa, digamos, ¿no? Así más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está transformando. Es transformación.
Habría castigo, nada más para saber. Wally, ¿qué es Wally? Bien. Bien. Wally Tanya. ¿Estar bien? Estar bien. Wally Tanya se Es supone que estabas ganarse. mal, ¿no ve? Y Aptaña ya es convertirse, ¿no? Entonces va a ser como, Wally Tanya va a ser como mejorar, ¿no ve? Alguien se enferma, ¿no? Y después ya se mejora, ya está bien, ¿no? Alguien dice, Wally Ptatasadis, ¿no? O Wally Ptatanawadis, ¿no ve? Ya se había recuperado. Estamos hablando de transformación. Ajá. Ya casti, a ver, taktapam, kumanaka. Kunturu Taña. No Kunturu escuché. Taña o Kunturi, pero con el Kunturi. ¿Qué quieres decir? Ah, no, no, no. No, me equivoqué. Voy a pensar. Ya. Kamiriptaña. Ah, ya. Camiriptaña. ¿Qué sería camiriptaña? Volverse rico, ¿no? Rico. Volverse rico. Y a ti, Chiri, ¿Sí? necesariamente es para convertirse en algo positivo como mejorar, volverse rico, o también se puede usar, ¿qué le digo? Tienes volverse pobre o Exactamente. enfermar. Para cualquiera, ya sea Ah, transformación ya, positiva o negativa. negativo. Ah, ya, Ya. gracias. Yatichiri Huachaptaña. Ya. Chaptaña. Sí, esto es volverse huérfano, ¿no? Yo soy Huachita, Ay, sí, sí. ¿De tu papá o de tu mamá? De los dos. de los dos. Ucha. Sí, sabes, ¿no? La vida. Sí, Seguir adelante. Seguir. sí. Yakaste, a ver. Yaka. Con ambispas, a ver. Likiptaña. Ya. Likiptaña. ¿Qué quieres decir? ¿Engordar? Desde Isbe orden. Yatichiri. ¿Ah? Ya, a ver, por ejemplo, para decir gordo, liki, está bien, algunos utilizan liki, otros utilizan lonjo, otros utilizan como chama, ¿ya? Pero así liki como tal es grasa, ¿ya? ¿Alguna vez han visto, han hecho chicharrón? Chicharrón, pero de las grasitas, ¿no ven? De que hay en la pancita de la oveja, por ejemplo, ¿no ven? Que hacen como chunchula, más o menos. No sé cómo se llama, yo lo llamaba chicharrón, ¿no? Ya, entonces, Chunchula se llama. chunchula, ¿no? Pero chunchula creo que es otro, pero ya, digamos eso, ¿no? Entonces al final, ¿no ve? Pones eso al sartén sin aceite, sin nada, pero al final, ¿no? Como agua, ¿no ve? La grasa, ¿no? Entonces eso lo chumas en un platito y eso hace secar, ¿no ve? Entonces tienes la grasa que sería liqui, ¿no? Entonces, se utiliza como aceite, ¿no? Para muchas Como cosas, ¿no? manteca. Exactamente, ese es el liqui, ¿no? Entonces, ese liqui o esta palabra liqui también sirve para decir, ¿no? Wale liqui poneo, ¿no? Bien gordo está, ¿no? Entonces, liqui taña está bien, ¿cómo? Engordar, ¿no? O podría ser volverse, decimos cebo, decimos, ¿no? Liqui. ¿Ya? A ver, ya campiste, ya acá. Otra transformación. Con yatecaña, yatequiriptaña. Ah, ya te queriptaña, ya te queri, ¿no?
Yatiqiri. Ya, ahora pongo taña. Esto sería convertirse en estudiante, ¿no? ¿Listo? ¿Ya Castim? Tawa, Coptawa, Ah, ya. Tawa. Coptawa ña, o Coptaña, ¿no? Ya, listo. Coptaña. ¿Ya? Convertirse en joven. Pero se refiere esto a... señorita, pongamos, ¿no? El otro día estábamos hablando sobre lo que es el tema de... ahora lo llaman ¿no? Lenguaje inclusivo, ¿no ve? Del famoso compañere, ¿no ve? Han visto seguramente el video, ¿no ve? Sí. Entonces, estábamos justamente con el Franz, ¿no? Es su hijo de Félix Laime, ¿no? Franz Laime. Deben conocerse, ese creo que es su amiga, ¿no? Sí, ya Tichiri. Entonces, hemos viajado al pueblo, entonces, ahí estábamos debatiendo en el camino, ¿no? Y resulta que Aymara es el lengua que es el lenguaje más inclusivo, ¿no? Por ejemplo, en el castellano decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos decir personas, ¿no? Jaque, ¿no ve? O decimos señores, ¿no ve? ¿No ve? Cuando queremos generalizar, ¿no ve? Ahora en Aymara hemos analizado de que no hay esa palabra, ¿no? O sea, no hay uno que generalice, ¿no? Entonces siempre tenemos que decir tatanaka, mamanaka, gilanaka, cuyacanaka, huaynanaka, tahuaconaca. Por ejemplo, no hay una palabra que englobe a los dos, ¿no ve? Entonces, tahuaco es otro, huayna es otro, ¿no ve? Entonces, ahí la Aymara había sido un lenguaje muy inclusivo, ¿no? Inclusivo, ¿no? Entonces, no necesitamos palabras como compañere, digamos, para poder eh, hacer que sea inclusivo, ¿no? Entonces, súper interesante nuestro idioma. Ya, entonces, Tahuacoptaña, Es volverse. inclusivo y a ti, y también es todo con respeto. Eso yo me he dado Exacto. cuenta. Sí. Sí, eso es, ¿ya? Exactamente, ¿no? Y eso me hace recordar también, ¿no? Por ejemplo, yo daba clases en la escuela hotelera, varios años he dado, ¿no? Los chicos, lo primero que querían aprender era el tema de los insultos, esas cosas querían aprender, ¿no? Me decían eso, ¿no? Y yo les emocionaba y les decía, la última clase va a ser eso, ¿no? Así asistían todos, ¿no? Pero hay algunos, pero o sea, depende de las circunstancias. Hay algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento, yocalla. ¿Qué es yocalla? Es niño, ¿no ve? Sí. Pero Niño, utilizan chico. como insulto, ¿no ve? Sí. ¿Sí? O como una palabra ofensiva. Pero depende dónde, cómo lo utilices, ¿no ve? Porque así como tal, no es una palabra ofensiva, ¿no ve? Se refiere a un niño, ¿no? Pero si yo le digo a una persona mayor, no, yocalla, ya le estoy ofendiendo, se va a enojar, ¿no ve? Entonces, ¿no ve? Sí. Igual con la rama, ¿no ve, ya Tichiri? Exactamente, ¿no? Entonces Ahora dicen, te insultan la rama, dicen, pero no es insulto, ¿no? exactamente, no es insulto, ¿no? O sea, sí hay muchas palabras, ¿no? Entonces, solamente hay que saber cómo utilizar, ¿no? ¿No? Entonces, ese del respeto me parece súper interesante. Vale, ya, chao. Saranta que ponían. Amo y así, tan que sufijo. Muy así. Sí, va. Va, Muy así, ya ti. ya, vale, como. Chaja, acá sufijo aquí. Un japrakta humano, pura, ¿sí? Pura. Este sufijo es nominal, ¿no? Nominal. Esto es recíproco. Recíproco. ¿No? Y significa entre, ¿no? Ejemplo, jupa, ¿no? Jupa pura. Jupa pura. ¿Qué estoy diciendo? Entre ellos, ¿no? No sé, se me ocurre jaque.
Jaque, persona, ¿no? Jaque pura, ¿ve? Entre personas, ¿no? Y eso me viene, digamos, no sé, se van a una pelea, digamos, ¿no? Entre perros, ¿no? No pura, ¿no? Podría pelear con el gato, ¿no? Pero no, no pura, entre perros. Ya casi. Chachapura. Chacha pura, ok. Chacha pura. Warmipura. Entre hombres, muy bien. Warmi pura. Lucana pura, Ok. entre dedos. Lu- pura. Gilapura. ¿Ya? Gilapura. Gilapura entre hermanos. Ya. Ahora, por ejemplo, Lonjapura. Licampura no se refiere entre dedos, ¿no? O sea, eh, ¿cómo explicamos? Por ejemplo, voy a dibujar, a ver. Digamos, son mis deditos de la mano, ¿no? No se refiere a este lugar, ¿ya? No es eso, ¿ya? Lucampura, digamos, estoy chocando dos manos, ¿no? De dedos, ¿no? Es de otra mano, ¿no? Entonces, Lucampura, a esto se refiere, ¿ya? Ay, ¿Ya? No al, ¿cómo se llama pues esto? Anatómicamente. no a mis dedos, ¿no ve? Exactamente, ¿no? Lucampura. Amparpur, ¿no? Entre manos, ¿no? ¿Ya? Gilapura, entre hermanos, ¿ya? Unampispas, Huaynapura. 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 Entre Chachapura. jóvenes. Chachapura hemos puesto. Y a ti hay una canción pura, pura. ¿A qué se refiere? Pura, pura. Pura, pura pancaritay, dice, ¿no ve? No sé, pero... Mau pura aptituy, dice, ¿a qué se refiere? Sí, no, pura aptitud. A ver, voy a buscar, pero no, los sufijos así como solitos, así, pura, no sirven, no funcionan. Ya, por eso es Ay, sufijo, ¿ya? Entonces, sí o sí, los sufijos tienen que estar con una palabra raíz, ¿ya? Entonces, ya. por ejemplo, yo podría decir, quiero traducir pura, entonces, o digamos, entre, entonces, pura. No, esto pura no significa nada, Ah, ¿ya? Sí o sí tiene que estar con una palabra raíz, ¿ya? ya. Entonces, debe ser alguna otra palabra, ¿ya? A ver, ¿qué canción me dices? Pura, pura pancaritay. Pura, pura. Tal vez alguna planta, pura, pura, ¿ya? Igual hay una zona aquí, ¿no ve? Ah, sí, En pura, pura. pura, pura, ¿no? Pues debe ser alguna planta, algo debe ser, ¿ya? Ya. Yuchapura yatichiri. Yochapura, ok. Yochapura. Ahorita escribiendo. Yoch. Ay, ay. Yochapura, ¿no? Entre nueras o yernas, ¿no ve? ¿Sí? Yochapura. Puede ser tolcapura, guaguapura, no sé. Jupapura, ya hemos dicho jupapura, ¿no? Kunapis. Ya, creo que no hay. Ya, Hanituti. Naira pura, yatishiri. Ok, Naira pura. ¿No? Naira pura. Como entre miradas. Entre miradas, entre ojos. Sí, entre miradas más que ojos, ¿no? Naira pura un gatsepsan.
Puro Incatsip, no sé. Pero más o menos hace referencia a eso, ¿ya? Walik, Kunampis, Yakampi. Taik chapura yatichiri. Ok. Taikcha pura. Taikchi pura. En este caso va a ser Taikchi pura, ¿no? Entre suegras, ¿no? Entre suegras. Taikchi pura, entre suegras. Walik, Kwakam, Hichur. Nakal kolwal, Rasao. Amuya se kaya, Hanicham. Amuy asiu. Muy así yatichiri. Muy así, yatichiri. Muy así. Había sido el sí. Walik. Muy así yatichiri. Sahra, Ñancauro y Kisinyan. Sahra, ¿no? Martes, Kisinyan, ¿ya? Ipankama yatichiri. Walik, para Paikama pata, yatichiri. Kisinkam taqini. Kama. Kama yatichiri. Yatichiri, tengo una pregunta, Yatichiri. Sí, Una pregunta. A los vehículos, a los autos se dice cañasco y a las motocicletas o a los motos, ¿cómo se podría decir en Aymara? habría que dar nombre. No hay nombre propio en Aymara. Entonces, por ejemplo, Ah, a la bicicleta Huiciclo, ¿qué más he escuchado? O sea, dan, o sea, algunas denominaciones, ¿ya? Lo mismo con la moto. No me acuerdo qué le dan, qué nombre le dan a la moto. Ya, entonces hay que dar nombre. No tiene nombre propio. ya está bien, gracias, Yatichiri. Olik, ¿qué